¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos. Y el día de hoy tenemos un tema que le va a llamar la atención porque vamos a hablar del 5 de mayo, pero no lo que todo el mundo habla y lo que ya se ha dicho infinidad de veces. Nos vamos a concentrar en el traslado de los restos del general Ignacio Zaragoza a la ciudad de Puebla. ¿Cómo es que nace este proyecto? Así es que lo invito para que se quede con nosotros. Saludo a mi buen amigo Gustavo Velarde. Don Gustavo, ¿cómo le va? Bien, Bienvenido. gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, don Enrique, mi estimado Enrique? Pues vamos a hablar de un tema muy interesante, poco tratado. Yo que recuerde, pues no se ha visto este tema en algún medio, y por lo cual pues tiene relevancia ver ese detalle de lo que ocurrió en ese traslado, ese tornaviaje que hizo el general Ignacio Zaragoza del Panteón de San Fernando a la ciudad de Puebla. Es su destino de su gloria, ¿no? De la batalla del 5 de mayo, ahí cerca de los fuertes. De eso vamos a hablar con imágenes también que no se han visto. Precisamente quiero dar el crédito a estas imágenes a Luz del Carmen Brito, que nos hizo la facilidad Luz del Carmen, de estas imágenes, y al arquitecto Víctor Manuel Terán, que también está involucrado en este tema muy fuertemente porque él fue el que intervino en la construcción del monumento a Ignacio Zaragoza. Don Ignacio Naredo Villagrán. Nacho, ¿cómo estás? Bien, don Enrique, y saludo también a nuestro auditorio. Y como bien dices, hoy compartiremos imágenes del traslado de los restos del general Ignacio Zaragoza a la ciudad de Puebla. Eso ocurrió en el año de 1976. Yo creo que todos estábamos en una edad en la que la admiración desde el balcón, el ver pasar ese féretro, yo lo recuerdo, color café. Nosotros vivíamos ahí en la avenida Reforma. Entonces, desde el balcón pudimos ver cómo pasaba ese convoy. Ese féretro. El féretro con la guardia. Una urna, ¿no? Así es, cubierto con la enseña nacional y escoltado por los cadetes del Heroico Colegio Militar, de la Escuela Naval y también, ¿qué crees?, de la Escuela Médico Militar. Fíjate. Y eso, pues, ya sabes, el recorrido lo narraremos a través de la exhumación que se hizo en la Ciudad de México y concluiremos con la inhumación después, 4 años después, de la esposa del general Zaragoza, Rafaela Padilla. Sí, porque fíjate, a lo largo del tiempo, esta ceremonia de la que platicábamos al principio, cuando el doctor Toski era diputado, fue una ceremonia y un homenaje que se le hace a Zaragoza en el Panteón de San Fernando. Entonces, ahí es donde se hace y le brinca la idea de que no era el lugar donde tenía que estar el general, sino en la ciudad de Puebla. Y bueno, ahí se interesan y ven qué tan fácil o qué tan sencillo sería traer los restos y luego, bueno, dedicarles un lugar. ¿Pero qué lugar? Ya en la ciudad de Puebla estaba el monumento al general Ignacio Zaragoza. Ese que ahora vemos en esta avenida, don Gustavo, que está con el dedo índice señalando que al que no le guste señalando Puebla, al oriente porque era el ejército de oriente. Mira, ahí está. Al que no le guste Puebla, bueno, allá. Hay varios que señalan así. También en muchos. Oaxaca hay el benemérito, también se encuentra en el cerro, ¿verdad? Diciendo, hacia allá está la salida. Exactamente, eso iba a decir. Que muchos piensan que es eso, ¿no? Que por ahí está la salida si no les gusta, ¿no? Oye, pero bueno, también dicen, perdón, Enrique, que bueno, la verdadera posición o versión de por qué está en esa posición es porque en los 3 sitios en donde ha estado, que ahorita vamos a ver por qué y cuándo se movió, el monumento, estamos hablando del monumento, que si vamos a la imagen, es esta, pues siempre está apuntando con su dedo índice al lugar de la batalla, que no fue el fuerte de Loreto, sino el fuerte de Guadalupe. Exactamente lo ubicaron para que apuntara ahí. Un detalle simbólico que pasa desapercibido porque pues, está lejos, está todavía un poco distanciado y no se ve a distancia el fuerte de Guadalupe, y por lo tanto no se ve por qué está apuntando ahí, pero está apuntando al lugar de la batalla. Hacia el lugar de los hechos. Y bueno, ¿quién era el general Zaragoza? El general Zaragoza nació el 24 de mayo de 1829. Y curiosamente también fallece aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla. ¿Saben ustedes de qué falleció el general Zaragoza? De un tifus adquirido precisamente por las pulgas de las ratas.
en el sentido de que él había nacido en Bahía del Espíritu Santo, que pertenecía al estado de Coahuila, pues algunos comentan que el general Ignacio Zaragoza no era 100% de ascendencia mexicana. Pero pues cuando el territorio pasa a parte de los Estados Unidos de Norteamérica, pues ya el general Ignacio Zaragoza se había alistado para el ejército de Nuevo León, allá en Monterrey. Él empezó su carrera, terminó su carrera militar y fue asignado por ser un brillante estratega para el gobierno de don Benito Juárez. Así es lo que se le atribuye. Mira, en esta primera imagen que veíamos, es la primera ubicación de este monumento. Este estaba en la calle de las Piadosas. Para que usted ubique, está exactamente atrás de lo que ahora es la Cruz Roja, digamos, donde empieza la subida hacia el Hotel Astra, hacia Casa Puebla. Ahí estaba. Entonces, bueno, esta calle se llama de las Piadosas y vea, tenía un enrejado. Ahí se encontraba el monumento. ¿No? Otros lo reconocerán fácilmente de su ubicación porque atrás del monumento de esta imagen estaba el Parque Juventud Revolucionario. Bueno, sigue estando este lugar deportivo. Y también el lugar donde todos los poblanos cada año en Semana Santa pues iban al Calvario. Y el pedestal rete bonito, ¿no les parece? Sí. Sí, bueno, y hablando de este monumento, tiene su historia, porque obviamente tiene su historia. El general Mucio Martínez, muy amigo de Porfirio Díaz, que era gobernador de Puebla, pues fue el de la iniciativa de mandar a construir este monumento. Le hacía falta a Puebla. Y entonces se le encargó al escultor de aquel entonces, favorito de Porfirio Díaz, Jesús F. Contreras. Se lo encarga a él y hace este monumento muy bello, ecuestre, que fue develado en 1896 en ocasión de esa visita del 21, 22 y 23 de noviembre, en el que en el 22 precisamente él inaugura este monumento a las 7:30 de la mañana. Ya había inaugurado el hospicio, el monumento a Nicolás Bravo, había puesto la primera piedra del monumento a la Victoria. El Panteón y francés. El otro día la piedra del Panteón francés, del monumento a la el amistad. Rosario. El obsequio del reloj del gallito. No, ese no fue en esa ocasión. Ese llegó después. Fue en otra ocasión, porque fueron varias veces. Mira. Y bueno, ya se inauguró este monumento de el general Ignacio Zaragoza, con la asistencia de una descendiente del general. Ahí estuvo presente, se dio un discurso, y esa fue la primera ubicación hasta 1960, en el que el gobierno de aquel entonces pues decide ya hacer una reforma porque estaba totalmente abandonada la zona de los fuertes, y entonces se arregla, ya se había hecho el Museo de Historia. Se hace la zona cívica 5 de mayo. La zona cívica 5 de mayo, y ahí es donde se traslada, porque ya no tiene razón de ser, de estar ahí abajo. Esta es la segunda ubicación del monumento a Ignacio Zaragoza. Ahí está. Para que usted ubique, en el cerro, atrás de Casa Puebla, hay un monumento a la bandera. En este lugar estaba esta figura de Zaragoza. Si lo observan ahí, del lado izquierdo ondulado, se alcanza a ver un poco del fuerte de Loreto, que no fue ahí es lo que les mencionaba yo, el fuerte de Loreto no ocurrió la batalla del 5 de mayo. Fue en el otro fuerte. Y fue en el otro fuerte, entonces por lo tanto ahí también señala hacia el otro fuerte. Para quienes recuerdan, todavía en el año de 1860 el gobierno itinerante de don Benito Juárez ya andaba en un carruaje, ¿no? Como dicta completamente esa historia. Y luego de ello, pues hay el nombramiento en 1862 del general Ignacio Zaragoza. Si me permites, en 3 líneas, dice: mi querido amigo, con positiva satisfacción he recibido del gobierno nuevo voto de confianza para comandar los ejércitos. Me sobra voluntad para llenarlo y me esforzaré cuanto esté de mí a fin de desempeñarlo en pro de la patria. Esa fue la carta de Ignacio Zaragoza en 1862, cuando acepta el cargo, y entonces es cuando se dirige a Puebla para comandar los ejércitos con 20 generales muy brillantes. A la edad de 32 años. A la edad de 32 años, y recién casado, desafortunadamente, por su trabajo, el general Zaragoza
no había podido hacer vida de matrimonio. Y casado por poder. Además, porque su hermano Miguel fue el que se presentó por poder al aborto. Claro. Qué tragedia, ¿no? ¿Quién sabe si en el resto de su vida haya tenido necesidad de utilizar un suplente? No lo sabemos. Pues sí, por lo menos en su boda sí, ¿verdad? Oye, la segunda ubicación de este monumento, bueno, pues ahí está. En estas imágenes que vamos a ver, es cuando el doctor Toski ya es gobernador. Sí. Aparece el licenciado Luis Echeverría, era presidente de la República. Ahí es cuando se hace la solicitud al secretario de Gobernación en ese tiempo, don Mario Moya Palencia, y están ahí en Los Pinos, precisamente, haciendo la petición de la exhumación e inhumación en Puebla de los restos del general Ignacio Zaragoza. O sea, sacar los restos del Panteón de San Fernando y hacer el traslado. Y seguramente ahí se recordó el hecho, bueno, el gobernador Alfredo Toski, el hecho de que él ya había mencionado años, bueno, en este aniversario ¿verdad? De la gestión de traer los restos cuando era diputado. Bueno, pues ahí te va el decreto. Artículo primero, trasládense los restos del general Ignacio Zaragoza de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla. Artículo segundo, verifíquese el traslado con la solemnidad y los honores militares que tal acto demanda. Y tercero y último, se faculta a la Secretaría de Gobernación para que haga el traslado de referencia a fin de que el gobierno de Puebla proceda a la inhumación. Esto fue en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, en presencia del licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y rúbricas de el secretario de la Defensa Nacional, que en ese tiempo era don Hermenegildo Cuenca Díaz. Oye, obviamente que en la ciudad de Puebla, en esta zona cívica 5 de mayo, había que hacer algunos preparativos de algunos cambios. Le decíamos que de las Piadosas trasladen el monumento a la parte de arriba del cerro, atrás del fuerte de Loreto. Pero también había un monumento importante que lo tuvieron que despiezar, que es el Monumento a la Victoria, para poder ir ubicando, ¿verdad? Sí, en sí. Este nuevo proyecto ahí hay que mencionar que la dirección de obras del gobernador, que estaba a cargo del arquitecto Ricardo Hernández Franco y del arquitecto Víctor Manuel Terán Bonilla, en este caso fue a él el que se le asignó la tarea de reubicar este monumento, el de la Victoria, que estaba en el lado poniente. No estaba justamente en donde hoy está el de Zaragoza. Pero si lo hubieran dejado, pues hubieran visto muy mal los dos juntos. ¿Recuerdas que viniendo de Veracruz, lo primero que te encontrabas era el monumento de la Victoria, precioso, así enorme y muy lucidor? Estaba en lo alto. Sí. Ahora ya se fue a un ladito de los fuertes. Sí, ya está en medio de los fuertes. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla de mis recuerdos. Estamos platicando del traslado del general Ignacio Zaragoza de sus restos del Panteón de San Fernando a la ciudad de Puebla. El Panteón o Cementerio de San Fernando es uno de los recintos sepulcrales más antiguos de la Ciudad de México. Es el destino final de los restos de varios de los personajes destacados de la historia mexicana del siglo XIX. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Estamos platicando de cómo fue el traslado de los restos de Ignacio Zaragoza a la ciudad de Puebla en este nuevo sitio que en 1962, por el centenario de la batalla del 5 de mayo, proponen, entre ellos Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto, Abraham Sabludowski, participan en crear un circuito entre los fuertes, ¿no?, de Loreto y Guadalupe. Se crea el Auditorio de la Reforma, hacen una gran explanada, se acordará que estaba llena de asta, banderas, y una bandera de cada uno de los países de América Latina. Y obviamente, bueno, decíamos de este monumento a la Victoria, que originalmente estaba
digamos que a un costado de la calzada Zaragoza, donde ahora está la fuente, ¿no? Esta que la gente le llama del Pulpo. Bueno, pues ahí estaba la Victoria. Y esa hacen un despiece y la trasladan más cerca del fuerte de Guadalupe. Entonces la despiezan y la llevan para allá. Obviamente con los problemas que acarreaba trasladar un monumento de este tamaño y el personal. Bueno, porque era el maestro albañil, eran sus cuadrillas, eran peones, ¿no? Los que ayudaban y los que colaboraron para trasladar. Y nada más monumento. la subidita en carretilla. Mira nomás. Sí. Y más que nada porque ese sitio se eligió. Mira la imagen. Ese sitio se eligió porque era el eje de la nueva avenida Ignacio Zaragoza. Claro. Tenía que estar ahí porque era el ingreso a la ciudad y era el sitio más cercano a los fuertes de Loreto y Guadalupe. Entonces era el lugar ideal. Y además de que pues el motivo que se invocó pues, era el que justamente ya se necesitaba hacer un homenaje al general Zaragoza y tener un monumento pues que lo honrara. Y no el estatua ecuestre que ya se había convertido para el tamaño de la ciudad, pues un monumento pequeño. Sí, además el conjunto escultórico es de mucho valor. Yo creo que desde niño siempre apreciaba la grandeza de esas esculturas como una epopeya festejando la victoria. Qué mejor que ese conjunto. Yo sé que se realizó en buena parte aquí en la ciudad de Puebla y que hubo manos de artistas connotados. De precisamente fue que contribuyeron Ernesto, el escultor Ernesto Tamariz, ¿se acuerdan? Así es. Ahí está el despiece. El escultor. Mira, y en la siguiente imagen vemos que ya está el proyecto. Resulta que en la Casa de Cultura, en una reunión que tiene el doctor Toski con el personal de Obras Públicas, les pide un proyecto. Y entonces, bueno, se presenta alguno, no están de acuerdo, y en un segundo intento o tercer intento, queda lo que finalmente conocemos. Aquí está ya, mire, está la cimbra. Así es. ¿Verdad? Sí, fíjate que nos cuenta el arquitecto Terán que se presentó un proyecto minimalista que al gobernador le pareció que era parecido al mausoleo del presidente Kennedy. Entonces él pidió algo más descriptivo y entonces ya surgió la idea ya de estos brazos de concreto con los cañones de la batalla y obviamente utilizando la estatua ecuestre que era artística y que era la adecuada para culminar con esta obra. Aquí está, mira, en esta imagen vemos que ya la figura, ¿no?, del general pues ya está en el sitio. Y esta foto es única porque está en el suelo. Yo no he visto ninguna imagen donde esté en el suelo. Claro, está esperando que esté su columna, que en realidad es el eje de este conjunto arquitectónico. Recordará que son, si no mal recuerdo, son 8 columnas o 7 columnas. En una está el general Zaragoza. Que surgen de un espejo de agua, claro, que simboliza el mar que hace la distancia entre los invasores. Entre el enemigo y nuestra patria. Claro. Eso significa este gran espejo de agua, esta gran Además, fuente. las grandes esculturas que están al pie y en custodia de la cripta, que son el soldado del Ejército de Oriente y, desde luego, al soldado serrano, porque muchos dicen son los Zacapuastlas, pero hay un conjunto de etnias de la Sierra Norte que fueron las que contribuyeron. Y ahí están los Xochiapulcas en primer lugar, con un número de 30 y tantos elementos que fueron los que hicieron el frente de la batalla. Exactamente el inicio de la batalla salieron a batirse con machetes contra mosquetes cortos. Y ahorita que mencionas los monumentos de tamaño, bueno, no tan real, un poco más grande, mucho más grandes, del Zacapuastla, que a fin de cuentas no fueron los Zacapuastla, fueron los de Tetela. En la Guardia de Honor el presidente le llega aquí al Zacapuastla. Sí, y a la figura del soldado del Ejército de Oriente, fueron construidos, fueron obra de Jesús Corro Ferrer, hecho que después dio pie a decir que todo el monumento era de obra de Jesús Corro Ferrer, pero en realidad pues decimos otra vez el nombre del arquitecto, Víctor Manuel Terán, el autor del... Oye, si nos trasladamos y a través de esta imagen podemos hacer volar nuestra imaginación
al Panteón de San Fernando, bueno, pues ahí ya se hace la exhumación del cadáver, ahí se coloca con una guardia de honor de los cadetes, y ya se trae en este ataúd que hasta el momento pues no se había abierto. Sí, no Eso se es había lo abierto. curioso. Sí, sí, sí. Se extrae, ¿no?, del lugar donde está y se le coloca una bandera. Sí. Fíjate. Y Fíjate lo que traen. ahí, pues como en todos los actos de formalidad, pues se nombra a un notario público, que es el que da fe del acto, y entonces cuando se abre el ataúd se ve que está completo. es una Osamento. féretro de madera ya muy deteriorada. Esa se retira y dentro, cuando la abren, descubren que hay otro féretro de zinc. Evalúan Claro. de qué material es el féretro, y es un féretro de zinc. Y ese, pues sí, estaba intacto. Y al abrir este féretro de zinc, ya encuentran al general, pues, completito. Estaba embalsamado, porque al haber fallecido en los límites trasladarlo de a Puebla su a tierra. Veracruz, tuvieron que trasladarlo hasta la ciudad de Puebla. Ahí todavía, ahí falleció, precisamente en la ciudad de Puebla, en la avenida Reforma 113. Donde está ahora la tesorería del ayuntamiento. Exactamente. Donde estuvo muchos años el Banco de Puebla. Y la Plaza del diferencia Punto. de días de cuando falleció, cuando llegó a la Ciudad de México, fueron de 8. Entonces, necesariamente tuvo que haber sido Aquí está precisamente lo que embalsamado. tú estás diciendo. El presidente Juárez, a la muerte del general Ignacio Zaragoza, traslada su cuerpo a la Ciudad de México y se decretan horas fúnebres en todo el país. Es lo que tú estás diciendo, que es precisamente el periodo digno para un general muerto en campaña, que todo funcionario debe guardar luto de 9 días. Es por ello que está embalsamado y se conserva, y cuando se le exhuma en el Panteón de San Fernando se encuentra completo el cuerpo. Sí. Y se tiene que traer rápidamente el féretro café, que fue el que le acompañó durante el cortejo. Con todo y sus espejuelos. Y bueno, con cañonazos cada cuarto de hora, desde el alba hasta la puesta del sol. El propio Juárez, el 11 de septiembre de 1862, lo declara benemérito de la patria en grado heroico. Oye, lo que yo no me imaginaba es que cuando hacen la inhumación del cadáver, primero está en un ataúd, en una caja de madera, y dentro de esa caja de madera, de ese cajón de madera, está en un féretro de zinc, de plomo, ¿no? Sí. Eso permite, como es una onda hermética, pues permite la conservación por mucho más tiempo, ¿no? Sí. Incluso de la ropa, porque cuando lo llegan a abrir... Sí, tenías uniforme. Estaba perfectamente uniformado, traía sus espejuelos, sus anteojos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y fíjate que precisamente ese día que se abre la sepultura del general, era el día 4 de mayo. Al otro día se iba a inhumar en Puebla. Pero entonces ahí se comunica el Estado Mayor, se comunica a Puebla, diciendo que el cuerpo del general estaba completo. Y esto era porque se había hecho una abertura para la sepultura del mausoleo aquí en Puebla, del tamaño de unos restos. De un osario. De un osario, claro. de unos huesos. Entonces inmediatamente pusieron a trabajar, menciono otra vez al arquitecto Terán, lo pusieron a trabajar con sus trabajadores para ampliar hacerlo más amplio. Y eso fue una cuestión de horas que tuvieron que hacer eso. Oye, en esta imagen que vamos a ver, mire, si se asoma a la mesa, verá, ahí viene pues prácticamente toda la comitiva. Esa es la salida de la Ciudad de México. Exactamente. ¿No? Ahí ya vienen hacia la ciudad de Puebla. Es un 4 de mayo, pero se imaginaban que eran restos óseos y que el espacio que iba a ocupar el osario pues iba a ser pequeño. Y resulta que no. Entonces tienen que hacer la cripta un poquito más grande para que cupiese ese féretro y junto el de la esposa, pero que sería 4 años después. Oye, Nacho, ¿pero qué crees que pasa cuando llegan a la ciudad de Puebla y se dan cuenta de que no es una caja? Se usaba una caja metálica pequeña, digamos, del tamaño de un basurero. ¿Se acuerdan de estos basureros metálicos que eran unos cubos? Bueno, como un osario. Sí, ahí se metían los restos áridos, los restos óseos, y por eso ellos pensaban que era un lugar pequeño. Pero esto les avisan el 4 de mayo,
Y esto sería al día siguiente, el 5 de mayo. Vemos ahí las escenas son diurnas, porque esta foto es como con toda formalidad se debe de hacer ese traslado de los restos del general Zaragoza, pues una entrega y recepción en los límites de la ciudad del Estado de México y el de Puebla. Entonces vemos esta imagen que el gobernador Alfredo Toski recibe ahí los restos del general. Está presente también allí que el gobernador en todo momento, Óscar Flores Tapia, de Coahuila, obviamente por haber nacido ahí, sí, general Zaragoza, y ahí lo reciben y ya entonces ya se encamina finalmente a la ciudad de Puebla los restos del general Zaragoza, que llegan al Congreso del Estado, donde se les rinden homenajes, y ahí, bueno, aquí va por Reforma. Aquí llega por la avenida Reforma. Aquí está precisamente el Templo de Guadalupe, enfrente del Paseo Bravo. Creo que esa fotografía es momentos antes de que pude llegar a tu calle, claro. Nosotros vivíamos en la avenida Reforma entre la 9 y la 11 y vimos pasar este cortejo fúnebre de honor y de honores militares. Claro. Puesto que el general Zaragoza, al mando del Ejército de Oriente, fue designado desde entonces como benemérito de la patria. Oye, la verdad es que es interesante. Seguramente a usted le está causando sorpresa, porque hay muchos datos y estas imágenes pues, nos permiten mirar de manera real cómo fue este traslado único, ¿no? de un héroe que gana la batalla del 5 de mayo de 1862. Pero es hasta la década de los años 70, ¿no? Del siguiente siglo, del siglo XX, cuando se hace el traslado. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en esta Puebla en mis recuerdos. Las obras de Pedro Ramírez están por toda la Ciudad de México y por todo el país. Entre la extensa lista que conforma su trayectoria se encuentran el Estadio Cuauhtémoc, el Auditorio Siglo XXI y el Museo Amparo en Puebla. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y estamos platicando del traslado del general Ignacio Zaragoza, sus restos obviamente, a la ciudad de Puebla, porque en ese tiempo el doctor Toski decía que merecía un lugar digno en nuestra ciudad, gracias a esta hazaña tan comentada en estos días, la batalla del 5 de mayo, de la que se han escrito cualquier cantidad de páginas, de biografías. Obviamente es una tarea escolar. En la ciudad de Puebla el nombre de Zaragoza no nos es desconocido. Cuando fechamos alguna carta, un documento, esta H que le colocamos al principio de heroica Puebla de Zaragoza, bueno, pues nos estamos refiriendo a este personaje, a este militar de la historia. Y ya platicaba Gustavo, recordar hace unos minutos que en el traslado con la comitiva llegan al centro de la ciudad, llegan al Zócalo, pasan por lado sur, pasan por detrás de Catedral y aquí ya van rumbo al Congreso, que está en la siguiente cuadra. Es decir, aquí el cortejo ya está sobre la 5 Oriente, está ahí donde está Correos, en esa esquina de la 16 de septiembre y la 5 Oriente. Mire qué imagen. ¿Ya la había usted visto en algún lado? ¿Ya tenía idea de cómo había sido este traslado y la ruta que había seguido? Qué impresionante. Mira, ahí se ve a todo detalle. El féretro, el jeep. Y qué bonita fotografía de Marco. Dentro de la guardia estás viendo aquí a los soldados serranos que vienen atrás, los ochapulcas, los zacapuastlas, algunos también de las etnias de por allá, ¿no? Todos eran serranos, porque ese batallón era compuesto por gente del norte del estado. Así es. Y entonces, mire, le decimos, están en la esquina de la 5 Oriente y la 16 de septiembre, y el siguiente punto era el Congreso. Entonces, llegan al Congreso,
Y esta imagen que le vamos a presentar es cuando ya entra a la sala del Congreso. Mira, ahí están en sus curules. Y podemos ver dos elementos al frente del heroico colegio militar, atrás de él dos de la Marina, de las fuerzas de la Marina, y hasta atrás los dos que van escoltando al final son de la Escuela Médico Militar. Aquí tenemos varios diputados del momento en ese año de 1976. Así es, habría un discurso muy emotivo el profesor Enrique Martínez Márquez, que es en la siguiente fotografía donde aparece. Exactamente. Después, ¿o en ese momento era secretario? Yo creo que sí. Bueno, también sería del director del Censo Escolar, porque ya eran los años en que estaba en esa función. Y bueno, aquí vemos otra foto. Mira, el director, el gobernador de Coahuila. Exactamente. Óscar Flores Tapia. En este momento se está descubriendo el manto negro con el que fue trasladado y queda al descubierto en el edificio del Congreso el lábaro patrio encima del féretro del general Zaragoza. Mira, ahí se acercan, entiendo, familiares de los combatientes, ¿no? Habitantes de la Sierra Norte de nuestro estado, que también son invitados a esta ceremonia. El doctor Toski está aquí precisamente, claro. Y el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y el secretario de la Defensa. Ahí es donde me preguntabas qué había pasado con el féretro, porque era el día 4, y cuál fue su destino posterior a este evento oficial. Fue de que pues, se montó guardia en este lugar precisamente toda la noche. En el Congreso. En el Congreso, precisamente, o sea, para que al día siguiente. Se organizan las guardias, supongo que con sindicatos, escuelas, organismos del gobierno, etcétera. Mira, ahí está el profesor Enrique Martínez Márquez pronunciando el discurso que nos platicaba Gustavo. Y en ese mismo lugar, en este mismo sitio, es donde se montan las guardias, dando tiempo a que en el cerro, el lugar que le designan, la cripta se haga más grande, el osario se haga más grande. Entonces se ponen a trabajar ahí el maestro albañil con su cuadrilla. Y mientras se están organizando guardias, en ese momento se mueven los líderes de algunos sindicatos, obviamente de personal del gobierno del estado, del ayuntamiento de la ciudad, por supuesto, escuelas, distintas representaciones, ¿no?, de nuestra sociedad, que van a ser de guardia al féretro del general. Aquí, bueno, ya está terminado, en teoría, el lugar donde van a reposar los restos del general. Ahí está el presidente Luis Echeverría, recibiendo el saludo de la bandera. Va a empezar la ceremonia. Y al fondo, mire, lo vamos a hacer más grande para que lo pueda apreciar, pues ya se ve la figura del general en su caballo, con estas columnas no precisamente rectas, y que en cada una de ellas, en la principal, ¿no?, en el eje de este gran monumento, está Zaragoza. Y en las siguientes columnas están réplicas de los cañones que se utilizaron. Tengo entendido que el señor Fraga, ¿verdad? El fundidor, sí. La Fundición Fraga. El que hizo saludos a la familia Fraga, que sigue fundiendo precioso. Que hizo la fundición de estos cañones, o sea, no son los originales, pues son réplicas de los que se llegaron a usar en la batalla del 5 de mayo. Cuando se le monta una guardia de honor todos los 5 de mayo al general Zaragoza, se deposita una ofrenda de flores. Básicamente lleva laureles, ¿verdad? Que representan la victoria, porque fue un hecho bélico. Igual que en las Olimpiadas se les otorgaba una corona, un laurel de olivos, un olivo. Claro, de olivos y de, ¿verdad?, para representar la victoria. Principalmente, pues Enrique y Gustavo, la batalla del 5 de mayo se convirtió ya en una fecha nacional reconocida porque es emblemática o como símbolo de la defensa de la soberanía nacional, y también ese monumento a la victoria se dio directamente para representar el vencer victoriosamente las invasiones. Oye, en esa siguiente imagen, si se quiere usted asomar, verá, ahí está ya la guardia de honor, está aquí depositando. Y si te das cuenta, está cubierto de flores el féretro. Claro, claro.
hacemos un poquito más. Mire. Para ver cómo van aquí transportando el féretro del general Zaragoza a este lugar que ya es la cripta. Acababa de ser ensanchada de emergencia. Más grande, claro. Oye, y no sé si tú te acordarás, Gustavo, había una llama encendida en este lugar, sí, ¿verdad? dos pebeteros, me parece. La votiva, ¿no? Sí. Claro. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de cómo fue el traslado de los restos del general Ignacio Zaragoza a nuestra ciudad, porque bien merecía tener un lugar digno de esta gran batalla y de su heroicidad y un acontecimiento importante en su carrera militar, el general Ignacio Zaragoza. En un momento regresamos. En el sexenio de don Alfredo Toxqui Fernández de Lara nace el escudo del Estado de Puebla, unidos en el tiempo, en el esfuerzo, en la justicia y en la esperanza. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y aquí Gustavo Velarde y don Ignacio Naredo, estamos haciendo un recuento y estamos haciéndole una especie de crónica de cómo fue este 4 y 5 de mayo, de cuando llegan los restos del general Ignacio Zaragoza a nuestra ciudad y de qué es lo que pasa. Entonces ya están colocados en su urna, ya están colocados en este osario dedicado permanentemente al general Ignacio Zaragoza. Si se asoma otra vez a la mesa, mire, aquí ya está la Guardia de Honor, ya está aquí esta corona que le digo de laureles, ¿no? Y bueno, las autoridades de ese tiempo, el poder federal, el poder estatal, el poder municipal, ya están ahí encabezando esta primera ceremonia en el lugar donde van a reposar los restos de Ignacio Zaragoza. Mire, aquí se ve el cañón, estas réplicas que le decía que se hicieron en la fundidora de Fraga, ahí se ven. Y a muchas personas no entendían la idea de este conjunto arquitectónico. ¿Por qué los cañones en el aire, no? ¿Y por qué abajo estaban unas águilas y estaban dos personas, un soldado y un nativo, que son los que participan en la batalla del 5 de mayo? Esta ceremonia fue el 114 aniversario de la batalla de Puebla, porque, pues bueno, cayó en el periodo del presidente Echeverría, claro. ¿sí? Y entonces encabeza esta solemne ceremonia de reinhumación, y así como la venimos describiendo, que se inicia en la Avenida Reforma, luego continúa por la 2 Sur y al dar vuelta por el Congreso, llega a esta solemne ceremonia ya con todos los poderes, tanto de la nación como del Estado, así como tú lo has narrado, con la Guardia y también con el gran entusiasmo de las familias poblanas que se dieron cita y siguieron el cortejo desde todo este recorrido que les hemos narrado a ustedes desde Puebla en mis recuerdos. Es que imagínese, don Gustavo, era algo muy novedoso para los poblanos, ¿no? Recibir los restos del general. Sí, claro. Realmente conocer su trascendencia. Después de 114 años que estuvo inhumado en la Ciudad de México. Exactamente. Sí, y ahí quedó la sepultura, el monumento a Ignacio Zaragoza, ya como cenotafio, esta palabra. Había sido un cenotafio. Sí. Y hasta ese momento ya se convierte en un osario. Bueno, cenotafio es una sepultura sin los restos. Claro, aquí ya traen los restos, ya se ocupan, pues. Sí. Como también está en el Panteón de San Fernando. El cenotafio. Es el cenotafio que quedó ahí ya, como cenotafio. Exacto, José María Lafragua, que también ahorita lo vamos a ver, y que tuvo que ver en esta ceremonia, porque después veremos el desfile que aconteció ahí en la 25 Oriente. Ah, qué interesante. Porque después, bueno, ahorita repítenos, aquí está la fotografía de quienes estuvieron en el jardín de
Hugo, ¿no? Sí, digamos, esta fue la primera ceremonia posterior a la Esta inhumación. fue la que presidió el doctor Alfredo Toski Fernández de Lara, y lo acompaña el gobernador de Coahuila también ahí, que en ese tiempo era don Óscar Flores Tapia. Está aquí. También está por ahí don Manuel Ibarra, oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, y en ese momento estaba representando al secretario de Gobernación, que no está en este evento, que era el licenciado Mario Moya Palencia, y desde luego todos los funcionarios del gobierno del Estado de Puebla de ese tiempo. Oye, las personas que no ubican este jardín, este parque, originalmente se llamaba Enrique Gómez Haro, y está en la 25 Oriente, entre la 2 y la 4 Sur. Ahí a la mitad de la calle hay dos privaditas que son las que le dan margen a este jardín. Por iniciativa de Pedro Ángel Palou se reconoce la labor de Víctor Hugo y entonces se hace la propuesta para que en este espacio se coloque, como ya veíamos en la imagen, se coloque la cabeza de Víctor Hugo. Sí, porque Víctor Hugo, este escritor francés, pues, tenía que ver con esta historia. Claro. Que tiene como marco la intervención francesa en nuestro país. Porque nunca estuvo de acuerdo en la francés que no estuvo francesa. de acuerdo. Hay una carta que está en metal ahí en la Casa de la Cultura, junto a un busto más pequeño de él, donde él escribe a los mexicanos. Es la máscara mortuoria de Víctor Hugo, que se encuentra en un muro de la Secretaría de Cultura, como dice Enrique, por don Pedro Ángel Palou, quien fue... que rescata esa parte tan noble fue por del él. escrito de Víctor Hugo. Fue por él que se hizo la Secretaría de Cultura ahí. Así es. Y la máscara mortuoria de Benito Juárez, de la cual tenemos una copia, pues la tenemos también junto en el mismo muro de la máscara mortuoria de Víctor Hugo. Una mezcla, Francia y México, en un encuentro de ideales compartidos. Oye, la verdad es que, mire, todo esto que le platicamos de Zaragoza en este marco del 5 de mayo, que estamos en fechas próximas para festejar, y ya en estos días está el 5 de mayo presente, obviamente que es la gran fiesta de los poblanos. Por muchos años fue tradición que el presidente de la República encabezara primero la jura a la bandera por los conscriptos de la clase militar que en ese año y en ese momento tocaba, y ya después del gran desfile, ¿no?, donde participan escolares, maestros de educación física, que son los que prácticamente se dedican a hacer la organización. Entonces, primero hay una ceremonia en este monumento a Zaragoza, es la jura de bandera. Desde ahí se jura, los conscriptos de todo el país juran bandera, y luego es el desfile del 5 de mayo. Exactamente, sí, aquí se da el desfile precisamente donde es el cruce del Boulevard 5 de Mayo, en la 25 Oriente, que también se llama Avenida Revolución, en donde hoy está exactamente el monumento a los niños héroes. Ahí se puso el toldo para que estuviera el presidente de la República con el gobernador de Coahuila, de Puebla, y ahí pasara el contingente enfrente justo del monumento a José María Lafragua. José María Lafragua. José María Lafragua, que también es otro personaje que está... Ahí también rindieron una guardia de honor, ¿verdad? Las autoridades federales. Claro, el presidente Luis Echeverría estuvo en ese movimiento. Y precisamente también, porque José María Lafragua también está en San Fernando y está con su eterna novia, Lola Escalante, que esa historia es muy interesante, alguna vez ojalá lo contemos. Oye, en esa imagen, ya casi para despedirnos, déjeme decirle, esta imagen que tenemos aquí, mire, esta es la 25 Oriente y el Boulevard Héroes del 5 de Mayo. En la esquina de la 25 estaba esta fábrica, la fábrica El Mirador, este árbol, bueno, enorme, que daba casa a infinidad de pajaritos, que por las tardes era un griterío ahí, y ahora se encuentra una sucursal de un banco. Ándale, claro. ¿Ya ubicaste? Sí, cómo no, perfecto. Ya nos vamos, don Gustavo. Pues nos pedimos y los invitamos para que en esta mesa de los recuerdos nos reunamos otra vez, ustedes ahí en casa con nosotros, para otro nuevo tema de nuestra ciudad y su historia. Así es. Nacho Naredo. Gracias, Enrique. Y bueno, pues no dijimos que la fecha, de 4 años después, el 5 de mayo de 1979, se trasladan los restos de su esposa para que los dos juntos permanezcan. Claro.
Y Muchas fíjense, gracias. rapidísimamente fue iniciativa de la esposa del gobernador, Sara Basabe, doña de Sarita. Para que Toski. estuvieran Fue ella juntos, ¿verdad, en sí, pareja? fue su iniciativa de ella. Pues sí, nos despedimos. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Gustavo. Así es. Esperamos en la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces.